iglesia? Bienvenidos a su casita. How are you, church? Welcome to your home. Estamos en una hermosa serie este mes. We're in a beautiful series this month. Bueno, en realidad, todo este verano. Actually, in reality, it's the whole summer. En septiembre vamos a empezar una nueva serie. So in September, we'll start a new series. Pero la semana pasada empezamos nuestra serie de verano. But last week, we started a series of a summer series. Y se llama Verano en los Salmos. And it's called Summer in Psalms. Entonces vamos a estar hablando cada domingo sobre un salmo. So we'll talk every Sunday about a psalm. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los salmos más reconocidos, And today we'll be talking about one of the most recognized psalms. más cantados, más memorizados. The most memorized and sung about. ¿Quiénes saben de lo que estoy hablando? Salmos Who knows what I'm talking about? Psalms 23. Psalms Exacto. 23. Salmos 23. Psalms 23. David escribió el salmo, sabemos, inspirado por el Espíritu Santo. David wrote this psalm, we know that was inspired by the Holy Spirit. Y es impresionante cuando empiezas a leer este salmo. And it's impressive when you start to read the psalm. Creo que cada uno de nosotros tenemos como una foto en nuestra mente de la descripción de este lugar verde. I think each one of us have this visual description in our minds of this place that it's all green. Pero sabemos que David fue un pastor de ovejas. But we know that David was a shepherd. Y él estaba muy familiarizado con él conocía muy bien el terreno donde llevaba sus ovejas. And he was familiar and he knew the place where he took his sheep. Muchos de nosotros pensamos que él estaba enfrente de un paisaje súper verde con su arpa y había las ovejitas listas para comer. Many of us maybe thought that he was in this place that was super green of pasture and the sheep were with him and he was with his harp. Tal vez tenemos esto en mente, esta foto en mente, We have this ¿verdad? image in mind. Un prado verde y hermoso. This beautiful place, green. Pero David conocía muy bien que él llevaba sus ovejas por el desierto de Judea. But David knew that he was taking his sheep to the desert of Judea. En realidad el lugar donde él las llevaba a comer era una tierra seca y rocosa. In reality, the place that he was taking his sheep to was a place that was full of rocks and just dry. Era esta foto. It was actually this picture. Cuando pensabas en el Salmos 23, ¿pensabas en esa foto? When you were thinking about Psalms 23, did you actually think about this picture? ¿Verdad que no? Right? No. Pensamos en la otra foto. We thought about the other picture. Encontraba el pastor brotes de hierba para llevar a sus ovejas. The shepherd would take his sheep to places where there were spots of grass around. En esos desiertos de Judea no encontraban grandes campos verdes. In these deserts of Judea, there were no big fields of grass. Eran pequeños brotes de hierba aquí y allá. There were small spots of grass that were here and there. Y después de cada bocado, las ovejitas tenían que levantar su mirada y hacia el pastor que les encamine hacia el otro bocado. And after they would finish eating something, they would have to lift up their heads to look at their shepherd to take him to a different place. Y me recuerda mucho esto a nuestra vida, And this reminds me so much of our own lives. porque muchas veces queremos que pensamos que Dios nos tiene que proveer todos esos verdes pastos. Because we think that God needs to provide all these green pastures. Tiene que proveernos todo lo que necesitamos y más. He needs to provide everything that we need and even more. Tiene que darnos todas las respuestas a todas las preguntas que tenemos. He needs to give answers to all of the questions that we have. Como seres humanos siempre estamos pensando en lo que viene. As human beings, we're always questioning what's coming next. Y como que esperamos que Dios nos revele todo ahora. And like we're waiting and asking for God to reveal everything to us now. Pero si Él nos revelaría todo ahorita, no necesitarías fe, ¿verdad? But if He would reveal everything now, you wouldn't need faith, Y right? nuestra fe no es por vista. And our faith is not by sight. Entonces es importante saber que Dios normalmente nos da gracia para hoy. So it's important to remember that God gives us grace for now, for the today. Y después nos invita a confiar en Él para mañana y así
día a día. And he invites us to trust him for the next day and the next. ¿Cuántos se acuerdan de ese hermoso canto un día a la vez? How many remember that beautiful song, One Day at a Time? Esos son los meros meros. A ver, canten. 1, 2, 3. Let's sing. Un día a la Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame Dios, yo quiero vivir un día. Hermano, esa fue su audición. El domingo que viene comienza aquí. That was your audition, brother, so you're going to start next week. Un día a la vez. One day at a time. Esa es la manera que vivimos nuestra fe. That is the way that we're living our faith. Pero el desafío es que así no queremos vivir. But the challenge is that's not the way that we actually want to live. Queremos saber todo en un día. We want to know everything in just a day. Pero eso no es el camino de la fe. But that is not the way of faith. Incluso cada vez que te despiertas, Even every time you wake up, cada vez que nos despertamos a diferentes deseos y sueños. every time we wake up, we have different desires and dreams. ¿Cuántos se levantan algunas veces bien enojados? So how many of you actually wake up really angry Con cara de que no me mires, no me hagas preguntas. with a face that just don't look at me, don't ask me anything? Tal vez te levantas muy ansioso. Or maybe you wake up very anxious. Tal vez te levantas con todas las ganas del mundo. Or maybe you wake up with all just happy and wanted to do everything. Todos nos levantamos con un conjunto de amores, de necesidades We all wake up with all this mix of loves and desires and needs o temores. or fears. Cuando despertamos, muchos despertamos anhelando tal vez seguridad Or maybe many of us, we wake up desiring security o comodidad. or comfort. Otros nos despertamos anhelando la aprobación de alguien más. Or maybe some of us wake up desiring some other person's approvals. Otros nos despertamos con mucho miedo al futuro, ese miedo que paraliza. Or many of us wake up with this big fear that just paralyzes you about thinking about the future. La situación es esta, nuestros deseos nos van a despertar, This is the situation. Our desires will wake us up. pero tenemos que preguntarnos quién está pastoreando esos deseos. But we need to ask, who is the shepherd? Who is guiding these desires? Que vamos a leer Salmos 23. So let's read Psalms 23. Lo quise leer en otra traducción en el servicio anterior y no me salió. I was trying to read it, the Psalms 23 in a different translation, but it didn't go as I thought. Así que vamos a hacerlo en la traducción que todos sabemos, la Reina Valera. So ¿Ya? we're going to read it in Reina Valera. ¿Estamos listos? Ready? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you, Lord, for your word. Recuérdanos el día de hoy. Reminds us today, Aquellos que hemos despertado con mucha ansiedad o no, to those that have woken up this morning with a lot of anxiety or not, o con miedos o con desafíos. or fears or challenges, Recuérdanos quién es nuestro pastor. reminds us who is our shepherd. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Sabes, David comienza el salmo no diciendo
nada me faltará. So, that David doesn't start this verse with, I shall not want. Él comienza este salmo diciendo, el Señor es mi pastor. He starts this saying by, the Lord is my shepherd. Antes de decir que nada le va a faltar, Before he says, I shall not want, que va a tener todo lo que necesita, that he will have everything that he needs. antes de hablar de los verdes pastos, Before he speaks about the green pastures, de las aguas de reposo, of those, the waters of rest, de los senderos de justicia, of the places of justice, of righteousness. antes de hablar de todo eso, él dice, el Señor es mi pastor. Before he talks about all of this, he says, the Lord is my shepherd. Sabes, el pastor The shepherd es mayor que cualquier deseo. is greater than any other desire. Este pastor, mi pastor, This shepherd, my shepherd, tu pastor, your shepherd, es más grande de cualquier deseo que te levante en las mañanas. it is greater than any other desire that wakes you up in the morning. Y eso es cierto, nos despertamos con muchos deseos, And it's true, we wake up with many desires, muchas voces compitiendo por la dirección de nuestro corazón. many voices competing for the direction of our hearts. Algunas veces estas voces son tan fuertes, Many times those voices are so loud. muchas veces no podemos ni escuchar o ni detenernos a saber cuál de ellas es la voz de Dios. And many times we can not even hear and understand which one of them are God's voice. Y el problema, como mencionaba, no es necesariamente los deseos, porque todos nacemos con deseos. And the problem is not necessarily about the desire, because we all have desires. El problema es que muchas veces estos deseos quieren gobernar nuestras vidas, The problem is that many of these desires, they want to govern our lives. porque quieren dirigir nuestra obediencia. They want to direct our obedience. Si la comodidad dirige tu vida, If comfort it is directing your life, entonces vamos a evitar todo tipo de sacrificio. then we will try to avoid any kind of sacrifices. Si es la aprobación de los demás lo que dirige tu vida, If it's others people approbation or affirmation, then your life is not gonna have. si la aprobación de los demás es nuestro pastor, If the approval of other people, it is our shepherd. entonces vamos a vivir tratando de agradar a todo el mundo. So then we're gonna live trying to people to like us all the time. Si el temor es que Él va a ser nuestro pastor, If fear will be our shepherd, nunca vamos a caminar por fe. we will never be able to walk by faith. Si la desilusión es tu pastor, If deception is your shepherd, entonces vamos a vivir siempre esperando lo peor, we will always live just expecting the worst en vez de confiar en Dios para lo mejor. instead of trusting God for the best. Entonces las ovejas van a tener que conocer la voz de su pastor. So the sheep need to know well the voice of their shepherd. Jesús mismo dice esto. Jesus himself says this. Jesús dice que sus ovejas oyen su voz. He says that his sheep listen to his voice. A aquellos que tienen amigos cercanos o tal vez a tu pareja, tu esposo o esposa. Many of you that have close friends, or they have your spouse or wife, Muchas veces estás tanto tiempo con esa persona hasta conoces el tono de su voz. and that you know this person so well that you even know the tone of their voice. Cuando esa persona dice hola, When that person comes saying hello, y dices, oh no, está de malas. and then you're like, uh-oh, they're like not in a good Está mood. de malas, no sé qué le pasó. You're like, oh, I don't know what happened to him. Conoces exactamente el tono de su voz. You know exactly their tone of voice. Lo puedes, incluso yo vi un juego que hicieron ahí en YouTube, I saw this game that they were having here in YouTube, que taparon los ojos de los hijos y las mamás estaban llamando a sus hijos. that they blindfolded the kids, and then the moms were on the other side calling out to their kids. Y cómo los hijos podían reconocer la voz de la mamá And how the kids could recognize the voice of their y mom quién no era la mamá. and who was not their mom. Jesús nos recuerda que sus ovejas conocen su voz. Jesus reminds us that his sheep recognizes his voice. Y sabes que la voz de tu pastor te va a llevar en direcciones muchas veces opuestas a tus sentimientos. And you know that the voice of your shepherd many times will lead you to the direction of what you were thinking.
Tal vez tu corazón te va a decir, evita esa conversación difícil. Maybe your heart it says you need to avoid that difficult conversation. Pero la voz de Jesús te va a decir, tienes que hablar, pero habla con amor. But the voices Jesus will tell you, you need to talk, but you need to talk with love. Tal vez tu corazón te va a decir, busca el respeto de los demás. Maybe your heart will say you need to seek people's respect. Y Jesús te va a decir, no, busca primero el reino de Dios y su justicia. And Jesus will say, no, seek the kingdom of God first and his righteousness. Tal vez tu corazón te va a decir, protege tu vida, aférrate al control. Maybe your heart will say, control your life and then grab a hold of control. Y Jesús nos dice, no, entrega tu vida. And Jesus says, no, you need to surrender your life. Te dice, sométela a Dios. Submit it to God. Cada día es las decisiones que tomamos. Every day is the decisions that we're taking. Cada día es someter nuestros deseos o falta de deseos a nuestro pastor. Every day we need to submit our desires or lack thereof to our shepherd. Entonces David hace esa declaración, Jehová es mi pastor. So David does this declaration, say, the Lord is my shepherd. ¿Verdad que qué tranquilidad esa sentencia nos da, esa oración nos da? You know that sentence gave us so much calm. Nada me faltará, después él dice. And then he says, I shall not want. Esta declaración es una declaración de mucha confianza. This declaration, it is a declaration of a lot of trust. Incluso Filipenses 4:19 dice, Actually, in Philippians 4:19 it says, mi Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. that my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Y yo creo que ahí es donde hay mucha lucha. And I think that is when there's a lot of Struggle. struggles. Porque confundimos nuestros deseos con nuestras necesidades. Because we confuse our desires with our needs. Entonces pensamos que nuestros deseos y nuestras necesidades son lo mismo. Because we think then that our desires and our needs are the same. Para Dios nos prometió que nos va a dar todo lo que necesitamos. Actually, God promised us that he will give us everything that we need. Nada nos faltará. That we will not lack anything. Pero Él no está diciendo que te va a dar todo lo que quieres. But he's not saying that he will give you everything that you want. Y ahí viene la lucha. And there's the struggle. Porque muchas veces pensamos que lo que queremos es necesidad. Because many times we think that what we want is a need. Y muchas veces no es necesidad. And many times it is not a need. Solo es un querer. It's just a want. Que necesitamos más dinero. That we need more money, O más éxito. more success, O necesitamos más reconocimiento. or we need more recognition. Necesitamos más seguridad. We need more security. Tal vez necesitamos, no sé, necesitamos que algo nos dé satisfacción. Or maybe we need that something else needs to give us more satisfaction. Y sabes que el sistema del mundo lo que va a hacer es que te va a convencer de que siempre te va a faltar algo. You know, the system of the world will try to convince you that you always need something else. El mundo te va a decir, no tienes todo lo que necesitas. The world is going to tell you you don't have everything that you Y need. te va a hacer que mires por la ventana And it's going to make you look through that window y veas al otro, and to see the other person, al vecino, the neighbor, a la otra persona. the other person. Y vas a decir, Señor, pero eso también yo necesito. And then you're going to say, but Lord, I need that too. Yo necesito esa oportunidad. I need that opportunity. Yo necesito estos recursos. I need those resources. El mundo te va a decir que nunca vas a estar satisfecho, The world is going to tell you that you are never going to be que satisfied, siempre te va a faltar algo. that you will always lack something. Pero Salmos 23 nos recuerda una verdad muy importante. But Psalms 23 reminds us a very important reality. Cuando el Señor es nuestro pastor, Él se convierte en suficiente. When the Lord becomes our shepherd, he becomes enough. Él es suficiente. He is enough. ¿Sabes el peligro de muchos de nosotros como cristianos? You know the danger for many of us as Christians, Que muchas veces hemos puesto en la boca de Dios promesas que Él nunca nos ha hecho. that we have placed things in God's mouth that he actually never promised us. Que Él nunca nos hizo. He never did.
Esperamos una vida sin dolor. We are expecting a life without pain. Esperamos una vida sin pérdidas, We're expecting a life without losses, sin dificultades. without difficulties. Cuando no llegó el ascenso, When we didn't have that promotion, esperábamos que sí llegara. we were hoping that yes, it will come. Cuando no llegó la novia o el novio que esperábamos. And whenever you didn't have the boyfriend or the girlfriend that you were expecting, Cuando no se abrió esa puerta en el trabajo, when that door did not open at your job, no se abrió esa oportunidad, that opportunity did not open up, o cuando no se abrió esa necesidad, or that need did not come to fruition, cuando esas expectativas no se cumplen, when those expectations are not being fulfilled, porque pensamos que eso es lo que Dios nos ha prometido. because we think that that is what God had promised Pero us. Señor, tú me prometiste que ibas a abrir esa puerta. And then you say, but Lord, you promised me that you were going to open that door. En tu palabra dice, Señor. In your word it says, Lord. Y hay a veces que por eso tenemos que leer la Biblia. And that's the reason why we need to read the Bible. No solamente escucharla el domingo, Not just to listen on Sundays, pero estudiarla en casa. but to study it at home. Porque tenemos que entender el contexto. Because we need to understand the context. Que algunas promesas son nuestras, And some promises are ours, pero algunas promesas eran para ese tiempo. but some promises are for that time. A veces decimos, Señor, me vas a quitar de Egipto, voy a salir de Egipto. Y Dios dice, pues ya salieron los del pueblo de Egipto. And then you say, Lord, but you're going to take me out of Egypt. And Lord is like, well, I already took them out. Escuché a una persona que dijo, lo que yo hago es que me voy, por ejemplo, me voy al libro de Jeremías. A person once told me, it's like, what I do, I go to the book of Jeremiah. Así yo leo mi Biblia. This is how I read my Bible. Voy al Jeremías. I go to Jeremiah, Y ahí estoy en el Jeremías. and there I'm there in Jeremiah. Ahí borro el nombre de Jeremías. And there I just erase the word of the name Y Jeremiah, pongo mi nombre. and I put my name on it, Porque esa es promesa de Dios para mí. because that is God's promise for me. Entonces, no leo, estas son las palabras de Jeremías. No, leo, estas son las palabras de Cristo. And so I'm not reading, these are the words of Jeremiah. So now I'm reading, these are the words of Christy. Y a veces estamos así con las promesas de Dios. And that's how sometimes we are like that with God's promises. Me prometiste leche y miel. You promised me honey and milk. Y estamos fuera del contexto de la Biblia. And we are completely outside of the context of the Bible. Hablando de cosas que no son para nosotros. Speaking about of things that are not for us. Pero hay muchas promesas para nosotros. That there are many promises for us. Lo que sucede es que cuando no entendemos las promesas de Dios, What happens is when we do not understand God's promises, el momento que Él no nos da lo que necesitamos, the moment that He does not give us what we need, concluimos que Dios nos ha fallado. we conclude that God had failed us. Y hay muchas personas que salen de los caminos de Dios And many people leave God's ways porque piensan que Dios les ha fallado, because they think that God has failed them, que Dios no cumplió su promesa. that God did not fulfill His promise. Iglesia, tenemos que crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Church, we need to grow in our knowledge of God's word. Tenemos que aprender qué Él dice de Él, We need to learn what He says about qué Él Himself, dice de nosotros. what He says about us. Tenemos que saber cómo aplicarla a nuestra vida diaria. We need to know how to apply that to our daily lives. Hablamos con un joven el otro día We spoke to a young man the other day que nunca había leído la Biblia. that he never read the Bible before. Y dice que empezó a leerla, And he says that he started to read it. pero él dice que tiene muchas preguntas. And he said that he had a lot of questions. Y dice que él empezó leyendo Génesis 1. And so he said that he started reading Genesis 1. Y era, en el principio Dios pregunta, And then he was like, in the beginning, God, and he's like, question. ¿la tierra cuántos años tiene? And he was like, the earth, how many years does it have? 30 millones. 30 millions? Vamos a seguir leyéndola, vamos a leer. I was like, okay, well, let's keep reading. Dios creó los cielos y la tierra. Pregunta, And God created the earth and the heavens. Like, question.
Cuando dice los cielos When it says heavens y la tierra, and earth, ¿está hablando también de las galaxias? is he also talking about the galaxies? ¿Está diciendo Dios que hay extraterrestres? Is God saying that they're extra aliens? Y le digo, sigamos sigamos And leyendo. let's keep reading. Ok, cubría la oscuridad y el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? It says, and then the Spirit of God is like, let's talk about what is the Spirit of Lo God. lo que nos encantó es esa curiosidad hermosa de la Biblia. What we love is that beautiful curiosity about the Bible. Y le dijimos, ¿por qué no la leemos todo el capítulo primerito y después van las preguntas? ¿no? So we told him, so why don't we read just the whole chapter and then the questions? You can have all the questions. Hay cosas que Dios nos revela, algunas cosas se convierten en misterio. There are things that God reveals us, and other things are just stays a mystery. Hay cosas que Dios menciona solo en una ocasión There are things that God speaks about just in one part. y nosotros queremos hacer toda una teología en eso. And then we want to create this whole theology about this. Es la dificultad, iglesia, The difficulty, church, es que no podamos reconocer la voz de Dios. that we cannot recognize God's voice. Lo que sucede es que hay millones de disqueteólogos en el TikTok, What happens is that there are millions of theologians in TikTok. muchos que se creen apóstoles, Many of them, they just think that they're apostles. creen que saben mucho They think that they know too much. y les espera una tremenda confrontación con Dios. And there's this great confrontation that awaits them. No quiero que te engañen, iglesia. I don't want you to be misguided Or deceived. or deceived. Que nadie te engañe. Nobody to deceive you. Entonces lee la palabra de Dios. So read the word of God. ¿Qué son las promesas que sí te ha hecho? What are the promises that he has given En you? el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento. Within the context of the Old and New Si no has Testament. tomado la clase esa clase en la escuela vida de toda la Biblia, panorama bíblico. If you have not taken the class that it's called Biblical Panorama, Es una clase de 10 semanas de Génesis hasta Apocalipsis. it is a 10-week class that it's from Genesis all the way to Revelations. Comienza en septiembre. It starts in September. Van a ser los lunes en la noche por Zoom. It's Monday nights through Zoom. Es entender, después hacemos una clase de Hebreos. We also have a class of Hebrews. Y hay otras clases que vamos a añadir para que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios. And we will be adding more classes so that you can continue to grow in your knowledge of God. Podemos visitar otros libros hermosos, We can visit and read other beautiful books. pero hay un escritor que dice, puedes visitar otros libros, pero vive en la Biblia. There's an author that said you can visit other books, but you have to live in the Bible. Muchos de nosotros vivimos en otros libros Many of us, we live in other books, y solo visitamos la Biblia. and we only visit the Bible. Dios te dice en este momento, si Él es tu pastor, But God is saying that if He is your shepherd, tienes que vivir la Biblia. you need to live the Tienes Bible. que leerla. You need to read it. Conozcamos a nuestro pastor. We need to know our shepherd. Cuando Él dice que nada nos faltará, When He says we shall not want or lack anything, Él está hablando de mucho más del aspecto financiero. He's speaking about much more than just the financial aspect. Y sé que muchos de nosotros, tal vez en estos momentos, nos está faltando algo. It says that many of us, maybe we are missing something. Estamos preocupados por las finanzas. We maybe worry about finances. Y esas son cosas reales. Those are real things. Muchos de nosotros tal vez estamos necesitando una sanidad divina. Maybe many of us are in need of a divine healing. Algunos de nosotros seguimos orando por hijos pródigos, Many of us have continued to pray for prodigal sons, por los matrimonios. for marriages. Estamos tomando decisiones muy difíciles. We're taking decisions that are very difficult. Pero así como las ovejas en el desierto de Judea, But just like the sheep in the deserts of Judea, muchas veces Dios solo te va a mostrar el siguiente bocado. but many times God will just show you the next meal or the next thing you can eat.
No porque quiere desesperarte, Not because he wants you to be in desperation, pero porque quiere que dependas de Él. but he wants you to depend on him. Quiere que aprendas a depender de Él. He wants you to learn to depend on him. Él no va a revelar todo, He will not reveal everything, pero Él es bueno. but he is good. No vas a estar sin dirección. You're not going to be without direction. No vas a estar confundido. You're not going to be confused. Dios te va a dar lo que necesitas. God will give you what you need. Y el pastor camina conmigo en el valle. And the shepherd walks with me in the valley. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. So David says, even when I walk in the valley of shadow of death, Él no dice, ahí si algún día. he's not saying, well, there, maybe a day. Él está diciendo, cuando lo pases. He says, when you go through La it. realidad es que todos vamos a atravesar esos tiempos de valle. The reality is that all of us will go through those times of valleys. Tal vez estás pasando por uno hoy. Maybe you are going through one right now. Oramos por muchas personas en el servicio anterior que están pasando por valles. We pray for a lot of people that are going through valleys. Pero observa algo importante al principio del Salmo. But observe something very important at the beginning of this psalm. Cuando David habla, él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. When David speaks, he starts, the Lord is my shepherd, I shall not want. Él dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. He makes me lie down in green pastures. Él dice, Él restaura mi alma. He says, he restores my Él soul. me guía por sendas de justicia. He leads me in paths of righteousness. Y después empieza a hablar, aunque ande en valle de sombra de muerte, And then he says, even though I walk through the valley of the shadow of death, no temeré mal alguno. I will fear no evil. Y ahí David no dice, porque Él estará conmigo. And David is not saying because he will be with me. Ahora dice, porque tú estarás conmigo. Because he says, because you will be with me. Él cambia su oración en ese momento. He changes his prayer in that time. Él cambia la oración cuando viene al valle. He changes his prayer when he gets into the valley. Él dice, tú estarás conmigo. He says, because you will be with me. ¿Sabes que en la abundancia aprendemos la provisión de Dios? You know, in the abundance, we learn God's provision. Pero es en los valles donde conocemos la presencia de Dios. But it's in the valleys that we learn the presence of God. Muchas veces la presencia de Dios en sí es la respuesta que estamos necesitando. Many times the presence of God is the answer that we are looking for. Jesús mismo pasó por un valle de la muerte. Jesus himself went through the valley of Pasó death. por un valle por nosotros. He went through a valley for us. Él entró a la muerte para que nosotros no caminemos solos. He entered death so that we do not walk alone. Podemos descansar en Él. And we can rest in him. Jehová es mi pastor. The Lord is my shepherd. Nada me faltará. I should not want anything.